pues vamos a hablar de un tema también que es muy interesante y es neutropenia febril, algunos aspectos novedosos. Listo. Eh, entonces, la mayoría de la presentación está basada en este consenso latinoamericano de la Sociedad de Infectología Pediátrica, en la cual tuve la oportunidad de participar con muchos de los amigos que están aquí presentes y que fue un esfuerzo muy interesante de la SLIPE durante la presidencia del doctor Pío López, que nos va a aportar a todos el manejo de los niños con cáncer. El consenso fue liderado por la doctora Santolaya, entonces pues es como la socialización en parte de esta guía. Entonces lo primero es recordar algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo, y es que la neutropenia aumenta el riesgo de infección. Entonces, en cuanto más profunda sea la neutropenia y más prolongada sea la neutropenia, los niños tienen más riesgo de infecciones tanto bacterianas como de infecciones fúngicas. Y precisamente el riesgo de infección va aumentando en la medida en que va progresando dentro de más profunda y más prolongada sea la neutropenia, al punto que un niño que puede llegar a que tenga 4 semanas de neutropenia y que sea una neutropenia profunda, el 85% prácticamente todos habrán presentado algún proceso infeccioso. La leucemia linfoide aguda es la patología oncológica más frecuente en pediatría y cuando un niño que esté en tratamiento con leucemia linfoide aguda durante los 2 años de tratamiento presenta alrededor de 6 episodios de neutropenia y fiebre. Pero es muy importante, y es uno de los énfasis que vamos a hacer en la charla, es que alrededor del 40-60% son producidas por infecciones virales. ¿Listo? Pero hay un 15-25% que presentan bacteremia, con una letalidad que puede ser del 6%, hay un aumento en la resistencia bacteriana, como se presentó el primer día y como lo presentó la doctora Leal, y alrededor del 5% de los niños podrán tener alguna infección fúngica. Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos que están presentes en neutropenia febril hoy en día? Pues de los virales, el COVID, por supuesto, estamos en una época aún de pandemia, y vemos también la aparición y la circulación de sincitial respiratorio, de influenza, de adenovirus, metanemovirus para influenza y otros virus más oportunistas como herpes simple y citomegalovirus. En cuanto a los cocos dan positivos, con el aumento y la colocación de los catéteres, estafilococo epidermidis es importante, y también vemos estafilococo aureus, streptococo viridans y enterococo, y en los bacillus gram negativos, Klebsiella pneumoniae, habíamos hablado que hasta un 30-50% puede ser productora de beta-lactamases de espectro extendido y hasta un 10-20% resistente a carbapenémicos, E. coli, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter, y menos frecuente en el episodio, digamos, inicial de neutropenia febril, pero igual hay que tener en mente Candida, Aspergillus, Fusarium, otros cigomicetes y Pneumocystis. Entonces, la guía nos incorpora algunas definiciones que son importantes, y primero es qué es neutropenia y qué es fiebre. Entonces, la neutropenia en la guía está definida como un conteo de neutrófilos de menos de 500 células por milímetro cúbico o menos de 1000 cuando se predice una caída a menos de 500 en las siguientes 24 a 48 horas. Y neutropenia profunda hace referencia a menos de 100 células por milímetro cúbico. Y fiebre es tener una temperatura auxiliar de 38.5 o 2 mediciones de más de 38 con una separación de 1 hora en un contexto de un paciente oncológico que recibe quimioterapia. Entonces eso es muy importante porque a veces se nos olvida el contexto en que estamos hablando de neutropenia febril. Entonces no es raro, pasa a veces que nos remiten pacientes con dengue y con cefepime porque tienen neutropenia, pues tienen dengue, o pacientes que tienen una infección por adenovirus, que tienen neutropenia reactiva y terminan con antibiótico cuando no se está sospechando, no tienen diagnóstico de patología oncológica. Entonces el escenario es la patología oncológica que recibe quimioterapia. Durante la guía, y lo vamos a mencionar, se está la definición y la clasificación tanto de alto como de bajo riesgo. Vamos a hablar más luego los criterios de alto riesgo, pero es importante la neutropenia febril persistente, que dura más de 96 horas con el manejo antibiótico, la neutropenia prolongada, y se introduce la importancia de la evaluación de la neutropenia febril a las 48 en bajo riesgo y a las 72 horas de alto riesgo para buscar acortar los periodos de tratamiento antibiótico y acortar esas estancias hospitalarias que son bien complejas en estos niños. Entonces, la evaluación clínica inicial siempre busca detectar el foco infeccioso, orientar hacia la etiología del episodio y clasificar el riesgo. Bueno, entonces, el foco infeccioso puede ser cualquiera.
Entonces, el abordaje clínico de un niño oncológico que llega con fiebre al servicio de urgencias debe ser integral y debe revisarse todo, de arriba a abajo, por delante, por detrás, todo. Porque el niño puede tener un absceso perineal. El niño puede tener no tiene neutrófilos y no inflaman, y entonces resulta que tiene una celulitis que no vemos claramente y lo que le duele es cuando le tocamos, le duele. Entonces es muy importante siempre y hacerlo completo, repetido y exhaustivo. Es que ya lo vieron por la mañana, entonces el niño sigue con fiebre, pero ya lo revisaron por la mañana. Hay que revisarlo cada vez que uno se lo va a valorar. Luego del examen físico exhaustivo hay que hacer unos estudios de laboratorio donde el hemograma es fundamental, pero no debe retrasar el tratamiento, ya lo vamos a ver. Pero claro que es necesario hacer un hemograma, una proteína C reactiva que en la guía da un valor importante para el seguimiento del paciente. Las pruebas de función renal, vamos a utilizar antibióticos, muchos de ellos nefrotóxicos, estos niños vienen recibiendo medicamentos también nefrotóxicos, la función hepática. Cuando está disponible puede utilizarse la medición de procalcitoninas y citoquinas. En Colombia no tenemos la medición rutinaria de citoquinas, sí disponemos de procalcitonina, pero realmente no tiene una gran ventaja con respecto a PCR. Puede tener unos escenarios donde se puede utilizar y el uroanálisis. Pero como comentaba, no deben retrasar el inicio del antibiótico cuando el paciente consulta el servicio de urgencias. En cuanto a los estudios microbiológicos, una de las cosas que incorpora la guía de forma muy importante es la prueba para detectar los virus respiratorios. O sea, es un avance que si solo el 15 a 25% son bacterianas, que son muy importantes porque condicionan la mortalidad, habíamos dicho que el 40 al 60% son producidas por virus y tenemos disponibilidad de hacer pruebas para virus respiratorios. Las mejores que tengamos disponibles en centros de alta complejidad que manejan estos niños deberían ser pruebas moleculares múltiples, pero también pues, podemos utilizar las otras pruebas de quimiluminiscencia o inmunocromatografía. Los hemocultivos, central y periférico, o dos periféricos, puede considerarse una botella de Nerobios, el urocultivo, el coprocultivo en caso de diarrea, el estudio histopatológico de lesiones cutáneas. A veces el niño llega con lesiones cutáneas y ahí tenemos el diagnóstico y no hacemos una biopsia y a los 2 días se le quitaron y podía estar el hongo allí, el fusarium, el herpes. Entonces es muy importante hacer biopsias y especialmente cuando estas biopsias son, digamos, relativamente asequibles. Realizar pruebas de biología molecular en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en materia fecal, biopsias en lavado broncoalveolar, pues de acuerdo al cuadro clínico del niño, y los cultivos de toda secreción de abscesos de acuerdo a la clínica, de las lesiones de piel, articulares, hueso, buscando la etiología infecciosa. Comentábamos acerca de la importancia de los virus respiratorios. En diferentes estudios la prevalencia en niños neutropénicos febriles puede ir entre un 40 y un 70% los virus respiratorios, y el virus respiratorio pues depende de cada centro. Rinovirus es de los que más frecuentemente se aíslan, sincitial respiratorio, influenza, y depende también de la estacionalidad. Este fue un estudio que publicamos el año pasado con el grupo de oncología de la Fundación OMI y el grupo de infectología y cuidado crítico acerca de la casuística que hemos tenido en COVID en los niños oncológicos con una letalidad del 6.25%, y vimos que desde el comienzo, en el consenso colombiano de COVID, en el que también participamos muchos de nosotros, pusimos que los niños con neutropenia y fiebre se les hiciera prueba de COVID, porque pues era lo que estaba circulando, y donde no hubiéramos hecho así, hubiéramos perdido muchos pacientes del diagnóstico. Lo otro importante con el diagnóstico viral es no solo saber qué tiene el niño, porque siempre es mucho mejor saber que no saber, pero también es muy importante saber que esto tiene que llevarnos a una conducta antibiótica. O sea, si nosotros invertimos en una prueba molecular para tomar un diagnóstico, para eso hay que tomar una conducta clínica con ello. Y este estudio de la doctora Santolaya muestra claramente que si uno a las 72 horas retira el manejo antimicrobiano, aquí está, retira el manejo antimicrobiano en los pacientes en que uno tiene un aislamiento viral y que el paciente, digamos, va bien con cultivos negativos, realmente no hay un impacto ni en la mortalidad, o sea, no se mueren más, ni ingresan más a UCI, y sí acorta el tiempo de antibiótico con todo lo que tiene que ver de beneficios sobre la resistencia bacteriana y sobre poder sacar a estos niños mucho más rápido a la casa. Y en ese mismo estudio, pues, los virus que encontraron, pues, fundamentalmente fueron rinovirus sincitial para influenza, metapneumovirus, adenovirus. Entonces, es importante. Y
Lo otro que incluye la guía es tener y validar en cada centro un modelo de estratificación de riesgo. Bueno, para poder tener los factores de riesgo, por ejemplo, la recaída de la leucemia, los pacientes en recaída son de alto riesgo, los pacientes que hacen la neutropenia más temprano, antes del nadir, o sea, antes de los primeros 7 días del episodio, son pacientes de alto riesgo, los pacientes que tienen PCR de más de 90 o que tienen hipotensión al diagnóstico o que tienen trombocitopenia, entonces es muy importante tener escalas validadas en nuestro medio para poder definir. Entonces, los factores de riesgo más importantes que tenemos era, como comentábamos, los niños mayores de 12 años, el cáncer, la leucemia o la enfermedad de base cuando están en inducción o en recaída, es muy importante, y la neutropenia profunda y prolongada cuando esta se presenta antes de los 7 días como inicio de la neutropenia o cuando esta dura más de 7 días. Y cuando hay compromiso de órgano, cuando hay fiebre alta, la neutropenia profunda es otro factor de riesgo muy importante, pero los monocitos también es muy importante verlos, porque los monocitos anteceden la recuperación medular a los neutrófilos. Entonces, a veces solo vemos neutrófilos no, y también es muy importante ver los linfocitos, porque están relacionados con muchas de las infecciones virales. La PCR sérica, más de 90 miligramos por litro, su equivalente, y bueno, nosotros medimos interleuquina 8, y pues obviamente la presencia de bacteriemia. En cuanto a los estudios de imagen, se deben hacer guiados por los síntomas, radiografía de tórax, ecografía abdominal, que es preferible al TAC de abdomen. La ecografía abdominal es el examen de elección para el diagnóstico de colitis neutropénica cuando se sospeche, ecocardiografía en sospecha de endocarditis, TAC de tórax cuando se sospecha una enfermedad fúngica invasora. TAC de abdomen tratamos de reservarlo y en el hospital hacemos mucho énfasis en ello. Un TAC de abdomen equivale a 500 radiografías de tórax para que nos hagamos cuenta en cuanto puede ser la irradiación, y recuerden que la irradiación es acumulativa en la vida. Entonces, dentro de más temprano tú irradies a un paciente, más riesgo tiene de desarrollar consecuencias en la vida por la irradiación. Entonces, ojo con la irradiación con los niños y más con niños que ya tienen cáncer. Entonces, pues las segundas neoplasias son importantes. El TAC cerebral y pues preferir los estudios de resonancia magnética cuando estos son posibles. Entonces, las imágenes no son de rutina y deben ser guiados por la clínica y, comentaba, evitar la radiación. Entonces ya cuando hacemos la clasificación de bajo riesgo y de alto riesgo, pues bajo riesgo es el que no tiene ninguno de los criterios de alto riesgo, ¿listo? O no quiere decir que no tenga riesgo, es bajo riesgo, no dice sin riesgo, ¿listo? Entonces, pues en esos pacientes se puede utilizar una cefalosporina de tercera generación como monoterapia, no requieren en principio una cobertura antipseudomónicas, y en los de alto riesgo sí requieren cobertura antipseudomónica, y lo que recomendamos es cefalosporinas antipseudomónicas como cefepime o penicilinas antipseudomónicas como piperacillina tazobactam en nuestro medio, o en algunas circunstancias que vamos a ver, carbapenémicos como meropenem o imipenem. Digamos, allí no hay un gran cambio. Entonces, ¿a quiénes recomienda la guía utilizar meropenem? En los pacientes que tengan choque séptico. ¿Listo? Estamos hablando del manejo inicial, antes de tener cultivos y aislamiento microbiológico. O en los pacientes que tengan colitis neutropénica y choque séptico, por el espectro que tiene el carbapenémico para cubrir anaerobios. ¿Listo? O los pacientes que tengan administración reciente en la última semana, porque a veces, no, es que el niño hace 4 meses recibió una dosis de cefepime o recibió un ciclo con cefepime. No, generalmente son administraciones recientes en las últimas 1 o 2 semanas de cefalosporinas de tercera o cuarta generación. La micacina aparece como una alternativa combinándola con el meropenem en los pacientes que tengan choque séptico y que tengan colonización previa por microorganismos productores de carbapenemasas. Entonces es importante digamos, pensar en estos microorganismos y detectar la colonización de estos pacientes de forma rutinaria. Nosotros lo hacemos mediante Clomagar, en el OMI lo hacemos mediante Clomagar, detectamos la presencia de que estos pacientes estén colonizados por carbapenemasas. Y la vancomicina la indicamos en los pacientes con choque séptico, en los pacientes que tienen bacteriemia por cocos gram positivos mientras sabemos el resultado del cultivo, los pacientes con infección de piel osteoarticular o con sospecha de infección asociada a catéter, que no es lo mismo que tener catéter. Esta gráfica la había mostrado la doctora Miguel Caniza el primer día, y hace referencia y es un estudio de 1986, a la importancia que tiene de evaluar microbiológicamente y cómo las bacterias crecen rápidamente, exponencialmente, y cómo tenemos que actuar rápidamente para evitar pues la progresión de la enfermedad. Entonces el antibiótico se tiene que colocar en la primera hora, es importantísimo el manejo en urgencias. Entonces no debemos esperar el cuadro hemático para
para eso. Entonces, ¿cómo logramos que este antibiótico sea en la primera hora? Enseñándole a la mamá que consulte oportunamente a urgencias. O sea, a un niño oncológico que recibe quimioterapia hay que decirle si le da fiebre tiene que venir. No espere, no contemporice en la casa. Los paraclínicos no deben retrasar el inicio. Si uno hace una evaluación juiciosa del paciente, del estado de la quimioterapia, con más de un 90% de probabilidades puede predecir que si piensa que está neutropénico, realmente lo esté. Muchos de ellos tienen hemogramas de 1 o 2 días antes que ya están neutropénicos. Entonces, pues, ¿cómo va a estar si ayer tenía 100 neutrófilos? Pues hay que arrancar de una vez el antibiótico. La otra cosa que es importante es que los antibióticos no se programan, se administran. Entonces, es que los 6, 2 y 10 suena chévere para ponerle un antibiótico cada 8 horas, porque le queda cómodo a la enfermera ponerlo a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. No, si el niño llega a las 3:30 de la mañana, a las 3:30 de la mañana hay que ponerle el antibiótico. Y por eso nosotros en Misericordia, y la guía también lo contempla, el uso de antibióticos en infusión continua o extendida. Tienen ventajas farmacocinéticas para el uso de gérmenes multiresistentes, de pseudomonas, y les quita la programadera. Porque infusión continua es infusión continua y se monta cuando se tiene que montar. Entonces ya como que esa cosa de cada 6 horas, cada 8 horas tratamos de esto. Y lo otro que hacemos en OMI es dejar empoderado, digamos, el niño que está neutropénico, dejamos formulado el antibiótico para que la enfermera lo coloque si hace fiebre. Entonces eso gana tiempo, no tenemos que esperar a que el pediatra lo vea. El pediatra lo va a ver, pero si el pediatra lo llaman a 4 niños con fiebre al mismo tiempo, pues va a llegar tarde al último con seguridad, porque pues va a tener que ver 4. Entonces es importante. El seguimiento clínico diario, curva térmica, estado general, examen minucioso siempre en busca de nuevos focos, el hemograma seriado para mirar la recuperación de los neutrófilos, los monocitos y las plaquetas, y la PCR para mirar cuándo suspendemos el antibiótico, y siempre ver los cultivos. Por favor, hay que ir al laboratorio a preguntar diariamente el resultado de los cultivos. No puede ser que nos salga un germen multiresistente y nos enteremos porque nos lo pusieron en un reporte, en una historia clínica, y hace 2 días la bacterióloga ya sabía que iba creciendo una carbapenemasa y que está identificándola. O si tenemos pruebas moleculares que nos acortan el tiempo del diagnóstico, que se demora 1 hora haciéndose la prueba, que no la interpretemos porque la pedimos a las 2 de la mañana y la interpretamos a las 10 de la mañana del día siguiente. Eso no puede ser, porque pues si tenemos esas pruebas rápidas es para utilizarlas y tomar conductas rápidas. Y ajustar el manejo antibiótico de acuerdo al cultivo. Eso es lo otro. Pues si pedimos pruebas moleculares, si pedimos cultivos, es para creerle a los cultivos. Si nos salió un estafilococo meticilino sensible, pues el mejor antibiótico es oxacilina o cefazolina. No es continuar la vancomicina, es tomar las conductas que se tienen que tomar. Entonces, el flujograma que nos propone la guía en neutropenia febril de bajo riesgo se debe estar evaluando a las 24 48 horas. Si la evolución clínica es favorable, y tiene un virus positivo, o a las 48 horas uno puede suspender el antibiótico, estamos hablando en bajo riesgo. Si el foco clínico se identificó, pues se ajusta el tratamiento al foco clínico. Tiene una infección urinaria, pues se trata la infección urinaria. Tiene una neumonía, pues se trata la neumonía. Y si tiene fiebre sin foco y el paciente va bien, ahí están 2 alternativas. Se puede proponer suspender la terapia o dar tratamiento por vía oral. En nuestro medio tenemos la dificultad a veces del seguimiento de estos pacientes. En nuestro medio, me refiero en Colombia, en el sistema de salud, en la facilidad de consultar. Entonces, a veces se puede uno dar tratamiento vía oral, pero ahí están abiertas las 2 posibilidades. ¿Qué se considera una evolución favorable? Pues que el paciente tenga estabilidad clínica hemodinámica, no tenga fiebre y tenga una curva de PCR en descenso sin nuevos focos clínicos. Si la evolución clínica es desfavorable, pues se reevalúa y se pasa, digamos, al flujograma de alto riesgo, pues si no, la evolución no es favorable. En alto riesgo, la evaluación la recomiendan hacer a las 72 horas. Y nuevamente, si los virus son positivos, se puede suspender el antibiótico. Y lo hemos venido implementando de una forma juiciosa y realmente no hemos observado que haya mayor problema, tal cual como la literatura lo reporta, y hay un trabajo de grado que se está haciendo en ese sentido y esperamos poder tener resultados pronto. Si el foco clínico está identificado, pues se ajusta el tratamiento. Entonces, si yo tengo una neutropenia y fiebre y me sale un estafilococo meticilino sensible, ya lo comentaba, si le puse carbapenémico porque tenía factores de riesgo para BLE y el microorganismo no es productor de BLE, puedo cerrarme el espectro antibiótico. Incluso, y si tenemos fiebre sin foco y tiene sepsis al inicio, si no tiene sepsis al inicio, incluso se puede desescalar, que esta recomendación viene tanto de la guía como del estilo 8. O sea, si yo puse un carbapenémico y me sale un germen sensible a cefepime o apiptazo o incluso a ampicsulbactam, yo puedo cerrar el espectro. Pero incluso si no me crece nada,
puedo también considerar cerrar el espectro. Entonces, eso es un dato importante. Y si hay sepsis al inicio, pues mantener el tratamiento antimicrobiano si no tenemos un foco infeccioso documentado. Si no evoluciona bien, pues hay que volver a repetir los laboratorios, mirar. Y otro punto importante es que siempre, entonces se debe dirigir la terapia antibiótica de acuerdo con los resultados del cultivo y el foco identificado. Entonces ya dijimos, otro punto importante, si los cultivos son negativos a las 72 horas, se puede suspender la vancomicina y la micacina si no hay un foco que la justifique. Y ya comentábamos de considerar cambiar el meropenem más cefepime o piptazo. Y la persistencia de la fiebre como único signo en pacientes estables sin foco no es indicación de cambio de antibiótico. ¿Listo? O sea, que sigue con fiebre entonces cefepime vancomero, ¿no? Si el paciente está estable, no es necesario cambiar el antibiótico. La probabilidad de que el paciente tenga una bacteremia cuando llega a urgencias es de un 15 a 25%. Pero la posibilidad de que un paciente tenga una bacteremia cuando yo tengo un primer set de hemocultivos negativos no es superior al 3 al 5%, porque el rendimiento de los hemocultivos es de un 90% para detectar bacteremia cuando tengo una bacteremia, ¿sí? Entonces, si yo tengo una bacteremia y tengo un set de hemocultivos negativos, esa probabilidad baja del 25% a un 3%. Entonces, si estoy estable, no es necesario cambiar el antibiótico. Obviamente, si está inestable, hay que cambiar, que es otro aspecto. Si tengo bacteriemia o fungemia relacionado con el catéter, pues si está complicada, debo quitar el catéter y dar tratamiento sistémico, y si no está complicada, pues también hay que quitar el catéter, y de los que son catéteres implantables, allí se puede considerar la terapia de rescate con estafilococos coagulasas negativos, dirigir la terapia al aislamiento. Cuando los pacientes tienen síntomas respiratorios, pues se debe buscar los virus. Ya dijimos, se tienen que buscar en todos, pues obviamente tienen síntomas respiratorios con más razón, y además buscar con galactomanano y con tomografía de tórax las imágenes, y hacer rápidamente y tempranamente lavado broncoalveolar para poder avanzar en la búsqueda de la etiología diagnóstica de estos pacientes. Es muy importante porque miren que todos estos aislamientos microbiológicos están ahí, virus, bacterias, hongos, pueden ser causa de lesiones pulmonares. Entonces son indistinguibles clínicamente muchos de ellos. Y ya para terminar la última parte, bueno, y cuando el paciente sigue con fiebre a las 96 horas, ¿qué hacemos con la infección fúngica invasora? Le damos terapia empírica, le damos terapia anticipada. Entonces, realmente lo que se recomienda hoy en día es hacer terapia preventiva, es una terapia dirigida, basado en que el niño sigue con fiebre y entonces uno le toma galactomanano y le toma imágenes. Y con eso uno va guiando la terapéutica antifúngica. No es recomendable, digamos, o sí es recomendable, depende del escenario clínico realmente, pero es mejor esa estrategia a niño que tiene fiebre 96 horas, todos antifúngicos. Pero depende también de los recursos que tengas, porque hay sitios, por ejemplo aquí en Colombia, hablaba con diferentes colegas de otras ciudades, que el galactomanano le llega a los 15 días, que no tienen tomografía, o que la cita de la tomografía, que viene el neumólogo una vez por semana o 2 veces por semana, pues probablemente tenga que arrancarle empíricamente el tratamiento antifúngico. Los estudios no muestran que la terapia preventiva no es mejor que la terapia empírica en cuanto al uso de antifúngicos, y no impacta negativamente en los desenlaces clínicos. Los factores de riesgo para enfermedad fúngica invasora: neutropenia febril persistente más de 96 horas, tener leucemia mieloide, leucemia linfoide en inducción o en recaída, tener una neutropenia prolongada más de 10 días. Recuerden que el mejor antifúngico es el neutrófilo. Entonces, cuando uno no tiene neutrófilos, está expuesto a los hongos. Y los pacientes que tienen dosis altas de esteroide. Lo mismo en ellos, la historia clínica, el examen físico, tinciones y cultivos, y hacer el TAC de tórax y la ecografía abdominal. Y en nuestro medio, pues hacer el antígeno galactomanano, no tenemos disponibilidad de beta de glucano, y buscar el hongo por todo lado, en lavado broncoalveolar, en biopsias, porque el diagnóstico microbiológico nos orienta muchísimo y no es fácil de hacer. En el tratamiento antifúngico, cuando uno, digamos, va a colocarlo y todavía no tiene un foco específico, uno puede utilizar o caspofungina o anfotericina liposomal, dependiendo de las etiologías más probables, que pueden ser cándida y aspergillus. Estas dos, digamos, cumplirían ese requisito. Se prefiere anfotericina liposomal por la nefrotoxicidad que tiene la anfotericina de oxicolato en estos niños que ya tienen muchas nefrotoxicidades asociadas. Si ya tengo una candidemia, pues el tratamiento de elección es una equinocandina, que puede ser caspofungina o nidolafungina en nuestro medio, puede ser anfotericina liposomal, y fluconazol puede utilizarse como terapia ya de cierre para desescalar posteriormente.
Aspergilosis, voriconazol es el tratamiento de elección en nuestro medio y anfotericina liposomal es una alternativa y en mucormicosis anfotericina liposomal o posaconazol. Entonces, pues ya si documenta un foco micótico, dirigir la terapia y la duración de acuerdo al foco. Si no se documenta un foco micótico, se puede suspender el antifúngico. Si se documenta otro foco que nos explique el cuadro, pues le pusimos antifúngico y nos salió una bacteria resistente, pues le suspendemos. O si tenemos ausencia de la fiebre por más de 48 horas y recuperación de la neutropenia. No es necesario dar los antimicóticos más de 14 días si no se demuestra un foco. Si se demuestra, pues vamos ya con el tratamiento dirigido. Y siempre la prevención, muy importante. Todas las medidas de control de infecciones. La higiene de manos, uno no se cansa de repetirlo, pero las áreas de higiene de manos son 70, 80%, incluso en unidades oncológicas. Entonces, la higiene de manos. Mantener las precauciones de aislamiento. Si hay un cartelito que dice que hay que ponerse una bata, que hay que lavarse las manos y ponerse unos guantes, ¿qué tiene que hacer uno? Caso. Ponerse una bata, ponerse guantes. O sea, no entiendo por qué es tan difícil a veces para nosotros los clínicos hacer eso cuando está el cartelito y le piden a uno que lo haga. La calidad, monitorear la calidad del aire en los servicios oncológicos, la calidad del agua y también tener en cuenta las medidas con respecto a la alimentación, a los juguetes de los niños, la alimentación, pues evitar los crudos, los alimentos crudos, todos deben ser cocidos, los juguetes que sean lavables, que sean de plástico, que no sean peluches. Y en quimioprofilaxis pues se recomienda trimethoprim sulfa con intención de profilaxis contra neumocistis y la profilaxis antifúngica que puede ser o con fluconazol, si queremos dar solo profilaxis para cándida, o con profilaxis contra mohos con voriconazol o posaconazol, dependiendo pues de los factores de riesgo que tenga el paciente. Entonces ya para llevar a casa, que no se nos olvide que la neutropenia y fiebre es una urgencia oncológica, que el tratamiento debe iniciarse de forma empírica y oportuna en la primera hora, y que para definir el tratamiento es necesario realizar una historia clínica completa, indicar los paraclínicos adecuados, establecer el riesgo del paciente y buscar activa y exhaustivamente la etiología, incluyendo los virus respiratorios. El manejo empírico para la de bajo riesgo es una cefalosporina de tercera generación y de alto riesgo cefepime-piptazo, y que meropenem, vancomicina y amikacina no son de rutina, se indican en situaciones especiales. Dirigir la terapia de acuerdo a los aislamientos microbiológicos. A mí me gusta más el término dirigir que desescalar, porque de-escalation en inglés no es una escalera, pero nosotros como se castellaniza el inglés, entonces en Spanglish nos imaginamos subir y bajar. Pero entonces a la gente se imagina que todo lo que está abajo es malo, por toda la concepción que tenemos, y entonces a la gente le cuesta bajarse. Pues es que ¿cómo voy a bajar? Entonces es mucho mejor dirigir. El término dirigir en castellano habla de que voy a dar en el blanco preciso con lo mejor que existe para ese blanco preciso. Aunque pues de escala es un término adecuado a la literatura. Y considerar la posibilidad de infección fúngica invasora en los pacientes con neutropenia y fiebre más de 96 horas. Muchas gracias.